un gusto saludarlos. En realidad el tema que he escogido, porque este tema de delitos contra la administración pública, delito de corrupción de funcionarios, digamos que hablando de los controles concurrentes, ¿no? Y hablando de los controles preventivos, en realidad es una tarea que siempre desde la perspectiva penal, nosotros los abogados hemos tratado de verificar cómo hacemos para que todas estas serie de situaciones que pasa en muchos de los casos con altos funcionarios, alcaldes también, que en muchos casos terminando su mandato tienen problemas legales, tienen problemas penales. Y la idea es pues tratar de estudiar y tratar de racionalizar un poco cómo es que se pueden evitar esta serie de cosas desde una perspectiva preventivo-penal. Y entonces el tema que he tratado de escoger para este momento es sobre la ética y la formación efectiva de una cultura de cumplimiento en la administración pública. Bases para la prevención de los delitos de corrupción. Y cuando uno habla de ética, en realidad mucho se podría cuestionar, ¿cierto? Porque hablamos que existe el concepto de ética y en muchos casos se puede identificar incluso hasta con cosmética, ¿no? Y entonces es una ética aparente, es una ética para las elecciones, es una ética para los contrarios, o es una cosmética, o es una apariencia. ¿Qué importancia tiene la ética para la administración pública y para los trabajos de prevención penal? ¿Qué importancia es una cultura, correcto, una cultura de cumplimiento efectivo para evitar los temas penales? Y partamos desde el comienzo. La ética, para decirlo en términos sencillos y que nos sirva como instrumento de análisis, diremos que la ética es el que forja el carácter. La ética incluso lo podríamos determinar como lo que te debe predisponer a. Y la idea, dentro de la perspectiva ética, es que te predisponga para situaciones de excelencia, y en ese caso ya estamos hablando de virtudes: justicia, honestidad, lealtad, prudencia, prevención. Pero hay algunos casos donde estas cosas vienen como don, como una cuestión de la gracia de Dios, ¿no? Y a veces pensamos que es una cuestión de los elegidos, ¿no? Y hay algunas veces en que muchas de esas situaciones pasan, y entonces podemos estar hablando de personas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, como que los enviados para tratar de salvar o tratar de solucionar algunos problemas en nuestra institución. Pero por otro lado, estamos hablando de los que tienen que trabajar para recibir esa gracia, ese don, entre comillas. Y entonces acá ya estamos hablando de las virtudes, que hay que trabajar para tener ese carácter, ¿no? ¿Cuántos se levantarán a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para hacer deporte? ¿Cuántos se levantarán muy temprano para leer sus lecturas diarias, 1 hora, 2 horas? O para ir a ver cómo va su municipio, no lo sé. Cada uno va construyendo y va trabajando su carácter. Y entonces la idea es cómo hacer que toda esta situación no sea cosmética y sea en verdad un tema de ética, de cumplimiento. Todo esto es para explicar el porqué.
¿no? Y quiero aproximarme al problema de la siguiente manera. Siempre en toda institución, incluso pública o privada, existe un contexto organizativo. Y yo tengo que saber identificar si mi contexto organizativo es deficiente, por ejemplo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque yo quiero prevenir. ¿Por qué me hacen un control concurrente? Porque lo que quiere la Contraloría, y se ha dado cuenta que no sirve para nada en el Estado, no es ningún beneficio venir luego de que ya se han cometido delitos o han habido errores garrafales en la administración. Entonces, por eso es que hace una actuación de carácter concurrente. Y entonces, ¿cuál es el contexto organizativo que puede hacer una organización pública incluso deficiente? Puede ser de carácter estructural, pero también puede ser de carácter cultural. Y a eso me quiero detener en esta oportunidad. Valores y creencias, correcto, organizativas, una cultura organizativa, correcto, que tiene símbolos, que tiene objetivos, pero también existe una cultura inconsciente. Existen también subculturas dentro de una institución. Por ejemplo, liderazgo tóxico. En micro, por ejemplo, el tú a tú. En el mediano, un tema organizativo, correcto, local. Y en el macro, un tema estatal. Liderazgos tóxicos a todo nivel. Liderazgo no es lo mismo que jefe. El líder incluye en su cultura, correcto, muchas veces una cultura criminógena. ¿Qué significa para los penalistas esto? Cuando tu líder es criminógeno, o sea, tu líder es propenso a cometer delitos, o tu líder estructura todo de tal manera que se generen algunos delitos. Eso ustedes muchas veces lo resaltan cuando están en competencia de elecciones, ¿no? Y muchas veces dicen que el otro es el que está cometiendo y existe toda una cultura criminógena, los contratos ilícitos, ya los empresarios corruptos, ya que la licitación no se ha acabado, ya, etc. Entonces, pero aparentemente eso muchas veces es circular. Y yo que asumo ahora el cargo y antes criticaba al anterior, ahora el que viene me critica a mí. Desde esa perspectiva, se puede hablar de un liderazgo tóxico, de una perspectiva de liderazgo criminógeno, que viene desde las cabezas. Por ejemplo, ¿por qué el líder, correcto, decía que es bueno hacer lo malo? Se cuestionan todos los historiadores del nazismo o del régimen hitleriano del Tercer Reich. ¿Por qué el líder decía que es bueno hacer lo malo? ¿Por qué decía que era bueno confiscar los bienes de los judíos? ¿Por qué decía que era bueno que se incauten todos sus bienes? ¿Por qué decían que era bueno el expolio, el robo de arte? ¿Por qué se decía que era bueno eliminar, quemar seres humanos? Eso desde una perspectiva mayor. Caso Enron en lo privado. Fraudes contables. Presionaban a sus empleados para ser objetivos, ¿correcto?, sin importar las consecuencias, ni los medios. Grandes fraudes financieros, a propósito que actualmente están quebrando muchos bancos en Silicon Valley, actualmente en Norteamérica. 3. Pero muchas veces también se ha hablado de que esto tiene que ver con un tema de cultura de pobreza, cultura de escasez, ¿no? Y entonces vinieron algunos estudios del profesor Sutherland, que con su libro Los delitos del cuello blanco, para decirlo en términos cristianos, correcto, para que se entienda, determinó que en efecto esto pues no era pues un tema solamente de algunas esferas sociales. Y a esta altura sabemos pues que estos temas son transversales, ¿no? Porque hay situaciones de corrupción
a unos niveles empresariales de cuello blanco y hay otros niveles de corrupción, incluso en situaciones, digamos, de mayor pobreza. Entonces estamos en un contexto de presión anómica, de desequilibrio entre los fines y los medios. Se obliga a los trabajadores, por ejemplo, inversionistas, a usar métodos alternativos. Por ejemplo, en empresas esto muchas veces se puede ver muy rápidamente, abrir cuentas bancarias colaterales para que con estas cuentas fantasmas se puedan abrir otras cuentas que sustenten los préstamos, etc. Y existen también una cultura de justificación de las malas conductas, ¿cierto? Y entonces existen técnicas de neutralización. Yo quiero hablar solamente de 5 de 27 que he identificado, de cómo racionalizar las conductas que estoy realizando y que son justificadoras de esa cultura de no cumplimiento, de esa cultura antiética. Y así me convierto en un líder tóxico. Primer ejemplo, negación de la responsabilidad. La responsabilidad es del periodo anterior, la responsabilidad es de los subalternos, la responsabilidad es del particular con el que contrato. Segundo ejemplo, la negación del daño. Tampoco es grave, ¿no? Otros casos son peores. La negación de la víctima. Es culpa de los inversionistas, es culpa de los contratistas, no es mía. Condenar a los que te condenan, acusar a los que te acusan. Eso es clásico en la neutralización. Quinto, las lealtades. Las lealtades. Si tú estás conmigo, vas a permitir todo esto. Y si no estás conmigo, pero hay de esos, ¿correcto?, que en muchos casos son técnicas de neutralización, pero que ya son conductas sociales, estructurales, que no nos hemos dado cuenta, situaciones culturales que no nos hemos dado cuenta, pero hay también sesgos de carácter cognitivo, ¿correcto? Por ejemplo, cargos de confianza, ¿no? Cargos de confianza. Por ejemplo, cargos que afectan la ética valorativa, sesgos que afectan la ética valorativa. Por ejemplo, los temas de liderazgo tóxico, que pensamos que no es mi responsabilidad. No, mi responsabilidad es a quién le encargo, pero ahí no termina mi responsabilidad. Es a quién le encargo y verificar cómo lo hace. Y controlar la encargatura. Algunas soluciones para el contexto organizativo deficiente. Para eso se ha planteado sistemas de gestión de cumplimiento, vigilancia y control constante para las deficiencias estructurales. Pero para el tema de carácter cultural es el fomento de la integración de una cultura de cumplimiento. Ya existen normas, la Contraloría también se ha encargado de ello, también por el lado de las personas jurídicas, también se está dotando de una serie de normas que no lo voy a mencionar porque es re aburrido, ¿correcto? Pero se debe estipular, debe existir un planteamiento de que para situaciones de prevención verifiquen con qué empresas contratan, quiénes son sus representantes, quiénes son los socios, tienen códigos de ética, cuántos tienen procesos penales, cuántos tienen condena, cumplen con los servicios, campañas de sensibilización, ¿correcto? Constante en AstraZeneca, y esto lo cuento, mi hija está estudiando en Texas, y esto lo cuento como anécdota, y está estudiando química, y estaba haciendo una pasantía en AstraZeneca.
y no podía comunicarse conmigo a una hora determinada, era porque todos los días comenzaban 5 minutos desde el líder de AstraZeneca conectado vía Google Meet, hablando con respecto a los 5 valores que tenía AstraZeneca. Todos los días. Ese no es un hábito donde se internalice diariamente cuáles son las virtudes de tu institución o cuáles son las virtudes de tu liderazgo, donde la palabra guíe tu conducta, donde tu mente guíe tu conducta diariamente, donde te permita reforzar diariamente que es por este sendero donde se tiene que caminar. Me pareció extraordinario. Y luego de haber hablado con respecto a los 5 valores, con respecto al respeto de las normas, con respecto al trabajo científico, con respecto a varias 5 situaciones éticas, entraban 5 minutos para ver los temas de urgencia y se acababa la reunión todos los días. Aplicar pequeños empujones. Hay una obra de algunos premios Nobel de economía, Richard Thaler y Sustein, sobre los pequeños empujones. En realidad sobre la microeconomía, pero tiene que ver también con la macroeconomía. ¿Cómo es que das esos pequeños empujones, esos condicionamientos desde tu altura como líder para que se hagan las cosas correctamente? Por ejemplo, me resulta súper interesante los ejemplos que hace Richard Thaler con respecto a los ejemplos judíos de sí, colocar las estatuas gigantescas para que, y grande, inmenso, en Alemania, para que todos recuerden que no se debe volver por la historia y la humanidad a volver a cometer los holocaustos. Pero hubo un debate genial que lo desarrolla este Premio Nobel de Economía. Decía que más bien se inclinaron por los pequeños detalles, que ese tema monumental era prácticamente una verdad infinita, pero era un acto imperdible. Había que colocar los detalles donde todos los nombres de los judíos muertos en diferentes lugares pequeños de Alemania, en los paraderos, en los comedores, en las viviendas, en las plazas, en los parques, donde cada vez que se identifique un nombre, todos puedan recordar la historia de Alemania y su relación con los judíos. Es de esos pequeños empujones, es de esos pequeños detalles. Por ejemplo, en los supermercados, ¿dónde colocan las cosas al entrar y el salir? En Walt Disney, por ejemplo, tienen una ciencia de la mercadotecnia terrible. Cuando se fue a Walt Disney, se ingresaba con las niñas y entraban a todo el juego. Pero cuando se sale, ¿a dónde se sale? A la mercadotecnia. Comienzan a estar de la peluquería de las princes. Entonces ya las niñas, ¿qué hacen? Quieren su peinado princes. En lugar de los vestidos, quieren su vestido de las princes. También tienen la fotografía. Habiéndose peinado y con su vestido, una fotografía. ¿Y qué les parece si se fotografían con las princes? Uno sale de ahí verdaderamente trasquilado. Son en esa ciencia, correcto, de cómo vender estas cuestiones éticas, simbólicas, en esos empujones que desde la perspectiva de estos premios Nobel de Economía se podrían cambiar muchísimas decisiones y virtudes. Son las arquitecturas, son las verdaderas arquitecturas de las decisiones para una cultura de cumplimiento. Solo así se van a poder, por ejemplo, como dice el presidente chino Xi Jinping, dice, clavar el clavo. La traducción es, hasta los mismos españoles dicen que en medio dice, ¿cómo clavar un clavo clavadamente? O clavarlo bien de inicio a fin. No con pequeñas, no sin fuerza,
sino con convicción de inicio a fin y terminar el trabajo bien hecho, hasta el final. Desde esa perspectiva, digamos que la idea es que todos, cuando comienzan y cuando están en sus gobiernos locales, puedan de inicio a fin sea un trabajo bien hecho hasta el final, sin que ninguno de mis alcaldes, porque todos adoramos al Perú, que todos amamos al Perú, terminen con sus procesos por cohecho, por colusión, por peculado, por falsificación de documentos, criminalidad organizada. Dios santo, nos han vendido una película como que si todos fuéramos unos criminógenos, y esto no es así. Muy buenos días, gracias.